En los últimos días, ha habido constantemente avistamientos de ovnis por todas partes del mundo. Funcionarios de alto rango están revelando encuentros extraños. I think that what the American people need to know is that the U.S. military and intelligence community are sitting on a huge amount of visual and other information, still photos, video photos, other sensor information, and they have for a very long time. And it's not those fuzzy photos and videos that we've been given. There's very clear High-res. high resolution. Y ahora incluso instituciones de alto nivel como el Pentágono están comenzando a divulgar información que antes parecía impensable. Tal vez, después de todo, la idea de que no estamos solos en el universo no sea tan descabellada, sino una verdad que siempre ha estado oculta a plena vista. Pero, más allá de estas imágenes, los ovnis y los extraterrestres no siempre han visitado Estados Unidos. Hay eventos que ocurrieron en el pasado, hace miles de años, donde sus misteriosas visitas tenían una ruta muy diferente, es decir, las antiguas tierras de Mesopotamia. Aquí, existía una ciudad famosa llamada Babel. Es interesante porque la palabra Babel proviene probablemente del acadio Bebe-Ili, que se traduce como puerta de Dios, o más exactamente, la puerta de los que vienen del cielo. Una ciudad que más tarde fue maldecida y destruida. Cerca de esta ciudad, en un día específico, el profeta Ezequiel, reconocido como uno de los grandes profetas del Tanaj, vivió un acontecimiento extraordinario. Recibió una revelación. En la tradición religiosa, se dice que vio un ángel. Una imagen que rápidamente se nos viene a la mente. Sin embargo, al adentrarnos en los detalles de manera más literal, surge la pregunta: ¿y si en realidad fue abducido por extraterrestres? Ya que el nivel de detalle con la que el profeta Ezequiel describió todo lo que experimentó, incluyendo la máquina voladora en la que fue llevado y el modo en que fue transportado, es simplemente asombroso. Desde que la humanidad comenzó a perseguir lo desconocido, la pregunta fundamental que nació desde el instante en que alguien alzó la mirada al cielo fue: ¿hay algo más, alguien más, en esta vasta existencia? Cada persona ofrece una respuesta única a esta pregunta, pero los mitos antiguos y las religiones proponen respuestas aún más sorprendentes. En esta recopilación, analizaremos lo que le ocurrió al profeta Ezequiel, un acontecimiento que a todos deja asombrados. En las fuentes del israelismo, es decir, en el compendio que conocemos como el Tanaj, se mencionan grandes figuras proféticas, además de Moisés, como Isaías, Jeremías y, por supuesto, Ezequiel. Sin embargo, es importante decir que no todas las personas que llamamos profetas fueron necesariamente guías de comunidades o inspirados directamente por lo divino. En muchas ocasiones, grandes líderes, pensadores influyentes y personas respetadas en su tiempo también fueron considerados profetas. Ezequiel es uno de los profetas más destacados y venerados. Según la historia israelita que se nos ha transmitido, este gran profeta fue un líder del pueblo de Israel durante su exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. Un día, mientras Ezequiel caminaba a orillas del río Quebar, en Babilonia, observó cómo una nube de tormenta se aproximaba desde el cielo, dirigiéndose hacia él. Pero esta nube era diferente de las demás. Se movía a una velocidad extraordinaria, levantando el polvo mientras se dirigía directamente hacia él. Ezequiel describe esta impactante escena de la siguiente manera: Y he aquí un gran viento venía del norte, una gran nube con un resplandor alrededor. En su centro, algo que parecía fuego resplandecía, y en medio del fuego, algo que parecía bronce bruñido. Una gran nube rodeada de fuego, y en su centro, un objeto brillante de metal. No olvidemos que esta es la descripción de alguien que vivió hace miles de años, sin conocimiento de la tecnología moderna, tratando de expresar lo que veía. El evento toma un giro aún más extraordinario cuando el objeto se detiene frente a Ezequiel y de su interior emergen ciertas criaturas. Él las describe de la siguiente manera: 4 seres vivientes con forma humana. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies se parecían a los de un becerro, resplandecientes como bronce bruñido.
Ezequiel llama querubines a estos seres y continúa describiendo cada uno de los 4 rostros que tenían, uno humano, otro de león, otro de toro y otro de águila. Podríamos interpretar que estos rostros tienen un significado profundo. El rostro humano representa la inteligencia y la conciencia, el león simboliza el coraje y la fuerza, etc. Sin embargo, la apariencia de estas criaturas es demasiado compleja para explicarse únicamente con simbolismo. El hecho de que también sean descritas con características mecánicas lleva el relato a otra dimensión. Según el texto, estos seres humanoides tenían 4 alas. 2 de ellas están unidas en la parte superior, mientras que las otras 2 cubren sus cuerpos por debajo. También se dice que tienen manos humanas debajo de las alas. Pero quizás muchos se estén preguntando, ¿qué son los querubines? No solo aparecen en el libro de Ezequiel, sino que en muchos otros textos se describen como extrañas criaturas humanoides o una especie de androides. En general, en las fuentes israelitas, los querubines aparecen como una fuerza de seguridad defensiva o un sistema protector. Veamos algunos ejemplos. Así expulsó a Adán y colocó al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada de fuego que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hizo 2 querubines de madera de olivo. Cada uno medía 10 codos de altura. Colocó los querubines en el atrio interior. Sus alas estaban extendidas. Estaban cubiertos de oro. Delante del trono había un mar de vidrio, claro como el cristal. En el centro y alrededor del trono estaban 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo un toro, el tercero tenía rostro humano, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Oh Señor Dios de Israel, que reinas sobre los querubines. Cabalgó sobre querubines y voló, se elevó sobre las alas del viento. Y, por último, leemos en un pasaje del libro de Enoc lo siguiente. Sus rostros estaban cubiertos de fuego, sus ojos brillaban como llamas y de sus bocas salían destellos de luz. No importa qué relato sea examinado, el punto en común es siempre el mismo. Estas entidades humanoides, angelicales y enigmáticas, conocidas como querubines, siempre están alrededor del trono de Dios. En el libro de Enoc, aparecen como guardianes y servidores. En los textos israelitas, como protectores de la presencia divina. Estas narraciones inspiraron la creación de estatuas de querubines que se erigieron en las entradas de los templos antiguos como figuras protectoras. Esta tradición nunca cambió. Si adoptamos una perspectiva moderna, podríamos decir que los querubines son como figuras humanoides cubiertas de metal con propiedades defensivas, algo que recuerda a androides o robots avanzados. Siguiendo con la historia, Ezequiel, además de describir a estos seres, intenta explicar un extraño objeto mecánico que ve junto a ellos. Al mirar bien a esos seres, vi que en el suelo había una rueda al lado de cada uno de ellos. Esas ruedas brillaban como piedras preciosas, y las 4 tenían la misma forma, y su disposición era como si una rueda estuviera dentro de otra. De ese modo podían avanzar en las 4 direcciones, sin girar mientras avanzaban. Esta descripción resulta verdaderamente fascinante y parece describir una estructura demasiado sofisticada para el conocimiento de la época. ¿Podría lo que vio Ezequiel haber sido algún tipo de vehículo físico? En particular, cuando dice una rueda dentro de otra, nos recuerda inmediatamente el diseño de un giroscopio. Los giroscopios son sistemas mecánicos utilizados en aviones, naves espaciales y dispositivos tecnológicos modernos para proporcionar estabilidad y orientación. El hecho de que un profeta antiguo describiera algo tan similar nos hace pensar que los seres con los que tuvo contacto poseían tecnología avanzada. Pero Ezequiel no se detiene ahí. Su descripción es tan precisa que casi podemos visualizar el objeto ante nuestros ojos. Especifica que las ruedas se movían en línea recta y que, al cambiar de dirección, no necesitaban girar. Este tipo de movimiento recuerda a la tecnología omnidireccional, que permite el desplazamiento en cualquier dirección sin necesidad de rotar, algo que solo en tiempos modernos hemos podido desarrollar. Hoy en día, esta tecnología se encuentra principalmente en sistemas robóticos modernos y productos de ingeniería avanzada. De hecho, ya se está utilizando en diversos campos. Hasta aquí, algunos podrían pensar en lo increíble que suena todo lo que contempló Ezequiel, pero esperen, porque ahora llegamos a la parte donde el profeta Ezequiel es supuestamente abducido.
El concepto de profetas ascendidos al cielo es un fenómeno recurrente en numerosos relatos. Casos como el de Enoc, Elías, Ezequiel y muchos otros aparecen en escrituras religiosas. Pero lo que hace que estos relatos sean aún más intrigantes es que estos mismos eventos también son descritos en antiguas mitologías anteriores a los textos religiosos. Seguramente algunos pensarán, bueno, las religiones pudieron haber sido influenciadas con el tiempo por esas creencias anteriores, y no están equivocados, es una posibilidad. Sin embargo, los detalles específicos en estos relatos apuntan no tanto a un viaje espiritual, sino más bien un viaje físico mediante algún tipo de vehículo. Tomemos como ejemplo al profeta Elías. En la literatura israelita, su historia se describe así. Mientras caminaban y hablaban, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego y los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Este evento ocurre cuando el profeta Elías y su discípulo Eliseo caminaban juntos por la orilla del río Jordán. Y de repente, un carro de fuego con caballos en llamas se interpone entre ellos, y Elías es llevado al cielo. Es importante notar que en muchas mitologías antiguas, los dioses voladores a menudo aparecen con vehículos celestiales similares. La escena es tan rápida y caótica que se genera un fuerte torbellino, y el manto de Elías cae al suelo. Su discípulo Eliseo recoge la prenda y es reconocido como su sucesor en la profecía. Lo más curioso es que, antes de la aparición de la figura mesiánica de Jesús, los judíos creían que el Mesías prometido sería en realidad el regreso del profeta Elías. La descripción es siempre la misma. Un vehículo desciende de entre las nubes, es rápido, emite llamas a su alrededor y genera una tormenta al aterrizar y despegar. Exactamente como lo relatan tanto el profeta Enoc como el profeta Ezequiel. Lo que ocurre con Elías después de su ascensión sigue siendo un misterio, ya que nunca regresó. Pero Ezequiel sí volvió y nos dejó el siguiente testimonio. Por encima de los seres se veía una como plataforma de cristal resplandeciente. Sobre esta se veía como una piedra de zafiro en forma de trono, y en esta forma de trono, a un ser que tenía una apariencia humana en su parte superior. De la cintura para arriba lo vi como rodeado de metal incandescente, y de la cintura para abajo era un fuego que proyectaba luz. Cuando los querubines se movían, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los querubines desplegaban sus alas y se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban junto a ellos, porque el espíritu de los querubines estaba en las ruedas. Entonces el espíritu me levantó mientras oía detrás de mí una formidable aclamación. Bendita sea la gloria del Señor en todo lugar. El espíritu me elevó y me llevó. Quedé lleno de amargura, con el espíritu afiebrado, porque la mano del Señor pesaba fuertemente sobre mí. La mano del Señor se puso sobre mí y me dijo, levántate, dirígete al valle, allí te hablaré. Algunos consideran que todo lo que vivió Ezequiel fueron visiones espirituales. Otros, en cambio, creen que Ezequiel fue físicamente transportado en un vehículo. Porque, según las narraciones, lo que vio Ezequiel quizá era una máquina que lucía así. Al final de esta experiencia, a Ezequiel se le encomienda la misión de guiar a los israelitas y a las generaciones futuras. Y con eso, su increíble vivencia termina. Hijo de hombre, te envío a los israelitas, a una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. La gente a la que te envío es obstinada y testaruda. Diles, así dice el Señor, y ya sea que escuchen o no, porque son un pueblo rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. La idea de los carros celestiales tiene miles de años de antigüedad. En la tradición hindú, existen referencias a las vimanas, vehículos voladores que surcan los cielos. Los dioses sumerios y sus naves que transportaban a los Anunnaki a gran velocidad. El dios supremo de Egipto, Ra, y su vehículo descrito como un disco solar volador. En la tradición de América del Sur, el dios Kukulcán, que volaba en una serpiente ardiente. Y muchos más. No importa en qué rincón del mundo busques, el relato de dioses descendiendo del cielo y teniendo contacto con los humanos nunca cambia. El relato más detallado de este fenómeno lo encontramos en el libro de Enoc. Ahora bien, las descripciones de máquinas en la visión de Ezequiel son especialmente llamativas y dan mucho en qué pensar. Si analizamos estos relatos con un enfoque lógico,
nos encontramos con la posibilidad de que una especie celestial ha estado interactuando con nosotros hace miles de años. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si estos seres influyeron tanto en el desarrollo de nuestra civilización y nuestras creencias, ¿podría haber una conexión entre ellos y el reciente aumento de avistamientos y divulgaciones oficiales sobre objetos voladores no identificados? ¿Estamos entrando en una nueva era en la que descubriremos que no estamos solos en el universo? Si buscas la respuesta en los textos sagrados, la respuesta será un rotundo sí. Casi todas las escrituras mencionan que estos seres divinos algún día regresarán. Pero, a diferencia de sus visitas anteriores, muchos textos advierten que su regreso traerá destrucción debido a la corrupción humana. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que el aumento de avistamientos de ovnis y la divulgación de informes oficiales por parte de las principales instituciones gubernamentales, como los documentos sobre ovnis del Pentágono, podrían estar relacionados con encuentros antiguos con una raza celestial? ¿Crees que los seres descritos en los textos sagrados como ángeles podrían ser lo que hoy consideramos extraterrestres? Y la pregunta más importante, si estos seres realmente existen y han visitado la humanidad durante miles de años, ¿vendrán esta vez como aliados? ¿O traerán la destrucción que muchas profecías advierten? Desde los relatos de Enoc, Ezequiel y Moisés, todas estas historias nos presentan un misterio fascinante. ¿Qué tan reales son? Solo Dios lo sabe. Verificar los datos de manera cruzada es sumamente difícil, ya que las fuentes históricas disponibles dependen en gran medida de los relatos de la tradición israelita. Por ejemplo, fuera del Tanaj, no existe evidencia histórica sobre los profetas que se han mencionado. Aún así, estos relatos no pueden ser ignorados porque donde hay humo, hay fuego. Es posible que estas historias no hayan ocurrido exactamente en la época que indican las fuentes israelitas, pero pueden tener un origen en un pasado desconocido. Por eso, no se descarta que los profetas fueron personas reales y no solo figuras mitológicas, aunque no siempre podamos precisar en qué época vivieron. De hecho, en algunos casos, individuos sin relación con la profecía fueron posteriormente llamados profetas. Por ejemplo, Apolonio de Tiana, quien era un sabio educado en las escuelas pitagóricas, pero con el tiempo, la gente lo proclamó profeta, y después de su muerte, lo convirtieron en una figura semidivina. Pero más allá de lo que sea verdad o mito, hay algo innegable. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, con toda nuestra tecnología, la humanidad sigue mirando al cielo y haciéndose la misma pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Las religiones y mitologías responden con un rotundo no. Y, por lo que parece, la tecnología moderna pronto dará una respuesta definitiva a toda la humanidad.